Ayer, a ver, varias cosas. Uno, la crispación del cardenal Errázuriz en el día de ayer. Anciano ya, crispado, un anciano crispado entrando a tribunales, un hombre todopoderoso que perteneció al corazón del Vaticano. Era una de las personas designadas por el Papa para ni más ni menos modernizar la Iglesia. Ni más ni menos modernizar la Iglesia. Y eran pocos los que estaban en ese consejo. Uno de ellos, Francisco Javier Errázuriz, hoy día despojado de ese cargo, hoy día despojado bastante de su poder, hoy día simplemente entrando como uno más a los tribunales, pero con un enojo increíble con todo lo que se le imputa. Podría salir mal Errázuriz de todo esto. Eso es lo primero. Fíjate que de todos los... la cúpula chilena a la que se ha sometido a acusaciones, yo diría que el más complicado de Errázuriz está más complicado, por ejemplo, que Zatti, mucho más complicado que Zatti. Entonces Errázuriz podría tener un revés judicial muy importante. Lo segundo es que las distintas interpretaciones del fallo indemnizatorio, del fallo en materia civil respecto del caso Caradima, porque algunos dicen que sí podría tener relevancia para lo que se está discutiendo en sede penal y otros dicen que no. Naturalmente que los defensores de Errázuriz dicen que no tendría ninguna importancia, pero evidentemente que esto crea, más allá de la situación jurídica, un clima realmente de sospecha, de responsabilidad, de una iglesia que tiene que someterse al igual que todos a las mismas normas, de una iglesia que opera no con personas individuales, como se pretendió en algún momento, sino como institución, y por lo tanto tiene que responder como institución. Por lo tanto, el asunto ha ido cambiando progresivamente. Digan lo que digan abogados, defensores, etcétera. Esto está cambiando. Y ayer circuló además hubo discusión acerca de lo que ocurrió con el fallo Caradima, porque en este caso indemnizatorio, porque resulta que hubo dos versiones. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Que en el considerando 45º, el 45, ¿no es cierto?, se leía en la primera versión de la sentencia que circuló pasado al mediodía, decía que las conclusiones que se vienen expresando acerca de las omisiones y errores de la cúpula de la Iglesia Católica, que en concepto de esta Corte se demuestra que la demandada ha sido negligente en su proceder en términos tales que pueden ser calificados como propios de un encubrimiento, propios de un encubrimiento que da origen a la configuración de un ilícito civil. Pero más tarde se modificó la palabra encubrimiento por ocultamiento. Entonces circularon dos versiones del fallo y las palabras en materia jurídica son muy importantes, como ustedes entenderán. ¿Por qué hubo una preocupación de cambiar la palabra encubrimiento por la de ocultamiento? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, incluso ayer cuando hubo un comunicado público por parte de James Hamilton, ¿se acuerdan? Resulta que James Hamilton utilizó la primera versión. Obviamente que era la versión que circulaba, si se cambió después. Algunos dicen que esto no tiene ningún sentido, lo dice el abogado Juan Pablo Hermosilla, pero consultado por el diario El Mercurio, el abogado Hernán Corral, que es profesor de la Universidad de los Andes y que hizo un informe en Derecho en esta causa, dice: creo que cambiaron el término encubrimiento por ocultamiento porque podría entenderse una contradicción en lo que se señala en los considerandos 54 y 55, en el sentido que se descarta que haya encubrimiento tal como se caracteriza en el Código Penal. El encubrimiento requiere dolo, mientras que la condena civil de la Iglesia se hace por un ilícito culposo, o sea, por la gran negligencia, pero no por el dolo. Aunque en esto la palabra ocultamiento no parece ser la más adecuada, ya que no parece que se pueda ocultar algo por mera negligencia y sin intención deliberada de ocultar algo. Y ahí ya se empezaron a enredar. ¿Cómo vas a ocultar algo siendo negligente? Bueno, claro, para ocultar se requiere cierta intención. Exactamente, y cierta habilidad también. Y para que haya intención tiene que haber dolo. Y como ellos dicen que en realidad lo que hubo fue enorme negligencia, empieza el fallo a ser contradictorio en ese tipo de cosas. Sí, Nicole, y es precisamente de esa palabra, ¿no? Ese cambio de palabra que es muy relevante, por supuesto, no es solamente un sinónimo, es de la que se toma la defensa de Errázuriz, ¿no? En el audio que nos compartías, él efectivamente marca la diferencia entre lo que es la justicia penal y la justicia civil.
Claro, eso lo reiteró bastante el abogado de Francisco Javier Errázuriz, haciendo el punto en que en los términos que establece el Código Penal, su representado no ha incurrido en el encubrimiento. Por eso es porque el fallo que se entregó oficialmente y también se entregó a los medios de comunicación era el que tenía la palabra encubrimiento. De hecho, en algún momento escuchábamos ayer el audio del abogado Hermosilla, donde explicaba que valoraba que en el fondo el fallo separara los conceptos penales y civiles de la palabra encubrimiento. Eso ha generado obviamente mucha confusión en un comienzo y varias dudas, y por eso es que el abogado Hermosilla en ese punto de prensa aclaraba que finalmente aquí se hace una diferencia. Y en el caso del abogado de Errázuriz, claro, él también hace esa diferencia a propósito de esa palabra en particular, y por eso es que cuando hablaba del tema del encubrimiento y de lo que se le acusa a Errázuriz, siempre reiteraba que esto en los términos de lo que establece el proceso penal, y nunca quiso ahondar en los términos en que se dio este fallo en cuanto al ámbito civil. Siempre quiso referirse específicamente al tema penal, y en el ámbito civil solamente habló en general, pero no quiso ahondar en lo que refiere en ese camino, porque decía que tampoco era relevante ni era compatible con lo que se estaba investigando a través del Ministerio Público. Y también hay que decir que efectivamente, lo decía Tomás, Errázuriz está mucho más complicado que Ezzati desde el punto de vista del fallo conocido en la semana, de lo que tiene que ver con Caradima. Él aparece, Errázuriz, mencionado con nombre y apellido, ¿no? Y no solamente con lo que estamos hablando del ocultamiento y lo demás que hemos ya revisado, sino que también con otros temas. Está la carta, ¿te acuerdas?, que pretendía evitar que Juan Carlos Cruz estuviera en una comisión en particular en el Vaticano. Estaba también que habría participado activamente de una opción, una intención más bien, de desvincular de la clínica alemana al doctor James Hamilton. Es decir, él está involucrado en varios temas que están mencionados en ese fallo. Claro, y en el fondo lo que apuntan las víctimas de Caradima es precisamente que Errázuriz comienza el proceso del encubrimiento de también desprestigio hacia ellos, y que Ezzati en este caso continúa una actitud que instauró Errázuriz en su paso por el Arzobispado de Santiago. Siempre lo apuntan a él como mayor responsable, y por eso es que también, y por esta carta en particular de Errázuriz, habla del caso Caradima a Giuseppe Pinto, el nuncio de la época, y le reconocía. ¿Se acuerdan que Errázuriz decía públicamente que nunca había cerrado el caso, que siempre se investigó? Bueno, en esta carta él decía que sí lo había cerrado y que por respeto a Caradima no había pedido que no lo citaran a declarar. Y eso obviamente también habla un poco, a pesar de que una querella por un delito determinado, también habla de lo que confirma un poco una de las líneas investigativas del Ministerio Público. Por eso es que también se incluye esta querella en su declaración ayer. No son pocos. En el caso de Ezzati sabemos que fue citado por 3 casos en concreto. En el caso de Errázuriz son 10. Son 10 causas distintas que se investiga por encubrimiento, más una, es decir, 11 en total, que tiene que ver con esta querella que pusieron el año pasado. Así que obviamente ya con eso se ve que está mucho más complicado, porque son muchos más casos en los que está involucrado su nombre. Vuelvo al tema de las palabras, ocultamiento y otros que dicen que simplemente el encubrimiento por el ocultamiento. Digo esto porque son conceptos muy fuertes en tema del derecho, en una sentencia, y por lo tanto yo diría que aquí hay una confusión mental de los jueces. Si a última hora están cambiando una palabra, es porque hicieron mal su trabajo, porque no entendieron. Naturalmente que no sé quién habrá redactado esta sentencia, puede ser un relator, pero esto después revisado por los jueces exhaustivamente, en una causa además tan relevante y tan importante. La pregunta que nosotros nos hacemos es cómo a última hora están cambiando una palabra que es fundamental para dar sentido a la sentencia, una sentencia además que lo esperábamos todos para ver qué es lo que se resolvía. Entonces, entrar en contradicciones de última hora revela una superficialidad por parte de los jueces que es inaceptable en cualquier causa, pero más aún en una causa de esta clase, de este nivel, de esta discusión y de esta atención que se está prestando por parte de la opinión pública. Algo pasa en los tribunales, no cabe la menor duda. Algo ocurre.
Un fallo además que, digamos que está más que claro que estaba listo hace 3 meses, por lo menos. No, eso yo no lo sé, porque parece que no estaba listo. Bueno, pero... Tú ves que... no, esto es una broma, pero... Lo que se filtró era casi lo mismo, bueno. Sí. En fin, efectivamente, ¿cómo puede pasar algo así? ¿Cómo se puede conocer el fallo ya oficialmente? Dejemos atrás el tema de la filtración. Y que se tenga que hacer ese no es un matiz, es un cambio muy importante. Son 2 hechos muy diferentes, uno es delito, el otro no. En fin. ¿Cómo? Claro, ¿qué hablaba el fallo? La primera versión hablaba que hacerse responsable de un encubrimiento de un delito. Entonces esa es la acepción de la palabra encubrimiento que toman los demandantes, explica la Corte respecto al comportamiento de ellos, y de otra es hacerse responsable del encubrimiento de un delito. Dice, pero en términos penales, decían, el encubrimiento está en el Código Penal como una forma de participación criminal, todos lo sabemos. Con respecto a eso, no hay antecedentes en la causa. La determinación de esta manera de intervenir en un delito debe ser resuelta en sede penal, lo decíamos ayer. Está bien, todo eso está muy bien. Entonces, lo que ocurre acá es que simplemente ha habido negligencia. Los hechos por los cuales se ha demostrado la responsabilidad de la Iglesia solo alcanzan actos u omisiones negligentes, culposos. Y si es negligente y culposo, ¿cómo va a haber ocultamiento? ¿Cómo se va a ocultar mediante la negligencia? Pelea. Discusión para abogados, para especialistas, para profesores, para ministros de corte en los pasillos, relatores. A ver si alguien nos explica cómo se soluciona todo esto. Gracias, Nicole. Buenos días. Chao, Nicole.